se da perdón. Bueno, se da un cambio que puede ser adaptativo y funcional o mal adaptativo y disfuncional, que es lo que igual vamos a estar viendo más adelante. Sí. Y bueno, como ya sabemos, el sistema inmune a grandes rasgos se va a dividir en dos componentes, un componente innato y un componente adaptativo. Y bueno, ahorita vamos a empezar con la parte de la inmunidad innata. La siguiente, por fin. Bueno, esta diapositiva solo es para recordar algunas cosas. La inmunidad innata, bueno, nacemos con ella. Es la primera respuesta que tenemos ante patógenos, por eso está ahí el intento de bacteria. Y en general, con esos cambios de la inmunosenescencia es la que se encuentra más preservada, ¿no? Ahorita más adelante vamos a ver con Jime los cambios que suceden en la adaptativa, pero en general los cambios que suceden en la inmunidad innata no son tan, pues podríamos decir, no son tan severos como en el caso de la adaptativa. Bueno, son tres componentes principales. Una va a ser las barreras epiteliales, que literalmente son barreras físicas que impiden pues la infección, ¿no? El paso de estos patógenos hacia el organismo. Y algunos ejemplos de ellos pues serían la piel, la mucosa en el tubo digestivo, la mucosa respiratoria y en el tracto genitourinario. También otros componentes que son de vital importancia y los que se ven más afectados con estos cambios de la inmunosenescencia son los componentes celulares. Y ahorita vamos a hablar sobre las células dendríticas, los neutrófilos, los monocitos y los macrófagos, y las células natural killer y los natural killer T, que igual ahorita más adelante les explico por si no nos acordamos muy bien de todo esto. Y también tenemos componentes solubles en el plasma, como son el complemento y otras proteínas y algunos receptores. Y ahí les puse un ratoncito porque me parece importante reconocer que mucho del conocimiento que se ha adquirido en este campo es gracias a estudios que se han realizado en varios animales, pero principalmente en ratones. También leí que en algunas moscas, pero pues sí merecen un poco de su reconocimiento. La siguiente, por favor. Y bueno, como les comentaba, pues esto, vamos a empezar con las barreras físicas porque pues es relativamente fácil. Me gustó mucho ese esquema que les puse del lado derecho, que pues abarca más o menos los componentes de todo nuestro sistema inmunitario. Y ahí justamente tenemos estas barreras que les estuve mencionando. Los principales cambios que se observan en estos componentes son en la producción de moco. El moco pues es una barrera física que impide el paso de estos microorganismos y pues que ocasionen infecciones, ¿no? Por ejemplo. Entonces se ha visto que se reduce la cantidad de la secreción de este moco y que también se altera su viscosidad, ¿no? Entonces se vuelve como más líquido, un poco más acuoso de lo habitual. Y pues esto definitivamente deteriora su función habitual de una barrera física. También se llegan a secretar péptidos antimicrobianos a nivel local. También mencionaba en algunos artículos que esto puede verse disminuido y en otros mencionaba que en lo que han encontrado no se disminuye como tal, ¿no? Eso igual lo vamos a estar viendo a lo largo de la presentación, que hay muchos resultados que suelen variar. Y también la función ciliar. Mencionaban que igual está relativamente preservada, pero había algunos estudios que sí mencionaban que sí se encontraba un poco disminuida. La siguiente, por favor. Una cosa muy Y bueno, importante, de las físicas, hay una que sí cambia muchísimo. De hecho, está a nivel pulmonar. A nivel pulmonar sí disminuye, sí hay cambios, ¿eh? Uno muy importante es los cilios pulmonares. ¿A cuánto se mueven los cilios pulmonares? Se mueven rapidísimo, se pueden mover casi 100 veces por minuto. Y con la edad disminuye los cilios pulmonares. Es una de las razones por las cuales es más común la neumonía. Ya, ese era todo gracias, mi doctor. punto.
Sí, sí, tienes razón. Sí mencionaban eso, solo que había unos que decían que no. Entonces, em, bueno, ahora pasando a esta parte de la hematopoiesis, em, pues también se va a ver afectada la hematopoiesis como tal. Sin embargo, las líneas celulares que son derivadas de, bueno, que son de la línea mieloide, son las que se encuentran menos afectadas. Entonces, de hecho, estas células son las que tienden a aumentar su cantidad, ¿no? Y como les menciono, o sea, como no se ve afectada, justamente estos componentes que son pues los principales de la inmunidad innata no van a tener tanta repercusión en cuanto a su cantidad habitual que está circulando en sangre. Em, Eso es en general. Igual ya más adelante pues les van a comentar la parte de que en realidad la línea linfoide se encuentra más afectada en cuanto a la cantidad. Y bueno, esto es importante porque, como les menciono, ¿no? Por ejemplo, la célula dendrítica, a grandes rasgos no se encuentra disminuida su cantidad. Sí encontré como un artículo que mencionaba que para ellos sí había disminución en las células dendríticas, pero la mayoría mencionaba que esto no era así. En cuanto a los macrófagos, lo mismo, y especialmente en los neutrófilos, ¿no? Que son de gran importancia justamente para el control de las infecciones en primera instancia. Y las células eritroides, ellas no se ven afectadas básicamente. Eso es lo que mencionaban y es bastante importante. La siguiente. Y bueno, si le puedes dar un clic. Primero vamos a hablar de los ¿Vas a hablar más del neutrófilos. timo y de los linfocitos? Ajá, pero en la parte adaptativa. Esta es la innata. Perfecto. Sí, sí, doctor. Bueno, primero vamos a empezar con los neutrófilos. Entonces, estas células tienen muchas funciones, pero para el caso de esta presentación, lo que más nos importa es justamente la función que ejercen para el control de las infecciones y su papel tan importante en la inflamación, ¿no? Su principal función bactericida es gracias a la secreción de especies reactivas de oxígeno, como el anión superóxido, que como está indicando aquí la flechita, va a estar disminuida esta secreción. Y esto se debe a que los neutrófilos tienen un receptor que se llama FMLP, si no mal recuerdo, y sus ligandos son justamente moléculas que provienen del sitio de lesión. ¿Le puedes dar otros dos, creo? Así, que es justamente la quimiotaxis, ¿no? Entonces, este receptor, además de que reacciona a estas moléculas que provienen del sitio de lesión, también tiene interacción con una enzima que se llama NADPH oxidasa, que es muy importante justamente para la generación de estas especies reactivas de oxígeno. Entonces, pues al estar afectada su función de este receptor, se afecta su interacción con esta enzima y disminuye la producción habitual que tienen los neutrófilos de las especies reactivas de oxígeno, en especial el anión superóxido. La quimiotaxis, entonces, como ya les mencioné, igual se ve afectada. Entonces, el neutrófilo va a tardar más tiempo de lo que normalmente tardaría en llegar al sitio de lesión. Y esto tiene dos puntos muy importantes porque esto aumenta la extensión de la inflamación y lo que mencionaban en los artículos es que durante su recorrido iban liberando otro tipo de enzimas que eran proteasas, lo cual ocasionaba mayor daño celular, bueno, tisular. Entonces, esto igual perpetúa aún más la inflamación. Otra función que tienen los neutrófilos que se ve igual afectada es la fagocitosis. Tienen muchos receptores que pueden activar este mecanismo, pero uno que se ha visto que está disminuido es el CD16, que es un receptor para la porción FPC que está señalada con la flecha de los anticuerpos, ¿no? Entonces, si estos anticuerpos están pegados a la bacteria, entonces este receptor lo que hacía era reconocer justamente la porción libre, que era la porción FPC, y al estar disminuido, pues se pensaría que estaría disminuida su fagocitosis. Sin embargo, mencionaban que había algunos otros receptores que pudieran como compensar esta pérdida de la función. Por eso sí se afecta, sí se compromete su función de fagocitosis, pero la más importante es la función bactericida que se ve disminuida. Y luego finalmente, otro clic por vez.
Bueno, yo espero que se acuerden de cuando estábamos estudiando inmuno y que vimos justamente las trampas de neutrófilos y esta forma de muerte celular que es la netosis, ¿no? Entonces, estas prácticamente son redes de DNA que contienen histonas y otras proteasas y es una forma en la que neutrófilos que ya están muriendo, que ya están decadentes, eh, todavía dan como que su última ayudadita para eliminar al patógeno pues, al que están atacando, ¿no? Entonces, lo que se mencionaba igual es que esta función se ve disminuida y también esta forma de muerte de netosis también se ve disminuida, ¿no? Y pues eso es importante porque es bastante, eh, ¿cómo decirlo? Pues ayuda bastante justamente a impedir que las infecciones permanezcan por mucho tiempo. Y más adelante vamos a ver por qué esto es importante. La siguiente. Bueno, si tienen alguna duda, igual me dicen. Y bueno, ahora vamos a hablar de los macrófagos y de los monocitos. Recordemos que los monocitos son los que van a estar circulando y los macrófagos son las células que ya están como tal en los tejidos. Estos pueden ser monocitos que se transforman en macrófagos o macrófagos que ya están ahí, que provienen de órganos hematopoieticos embrionarios, ¿no? Y bueno, si le das un clic por la función más importante, si se acuerdan, es la fagocitosis, ¿no? Entonces, esta función también se va a ver deteriorada. La siguiente, por favor. Y también la presentación de antígenos, porque pues si tiene dificultades para fagocitar, como lo hace de manera habitual y que es la principal función que tienen los macrófagos, entonces también van a tener dificultades para el procesamiento de estos antígenos y para podérselos presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, cuya expresión también se ve disminuida en estas células. La siguiente, el otro clic. Bueno, recordemos que esta presentación es en el nódulo linfático a los linfocitos T vírgenes o a los linfocitos B igual vírgenes. Y bueno, también disminuye su producción y la liberación de mediadores activadores, como son el TNF-alfa, otra porfis. Y también su función bactericida, al igual que ocurrió con los neutrófilos, se va a ver disminuida. Otro clic, porfis. Los macrófagos secretan óxido nítrico y también especies reactivas de oxígeno y como ya les mencioné, pues esto también se va a ver disminuido. Ahora, otro punto muy importante es que a diferencia de lo que ocurre con la célula dendrítica, que ahorita les voy a hablar de eso, en los macrófagos la expresión como tal de los receptores TLR sí se verá disminuida. Otro clic. Y otro. Y bueno, acá del otro lado vemos como las principales consecuencias de estas alteraciones en la función de los macrófagos. Una de ellas es la mayor duración de la infección, que también aumenta el tiempo en el que va a curarse una herida y, como les mencionaba, una disminución en la producción de TNF-alfa en la piel. Y esto pues es importante, o bueno, no sé qué tan importante sea, pero se puede apreciar un retraso en las pruebas de hipersensibilidad justamente por esta modificación, por este deterioro en su funcionamiento normal. La siguiente. Y bueno, ahora en cuanto a las células dendríticas, ¿alguien se acuerda cuál es su función? ¿Alguien que nos quiera compartir eso? Presentadoras de antígenos. Exactamente. Dale otro por favor. Son las presentadoras de antígeno profesionales. La siguiente. Y vamos a tener de dos tipos. Una es la que proviene de la línea mieloide y otra es la que se conoce como plasmacitoide. De estos dos tipos celulares, el que se va a ver disminuido es el linaje plasmacitoide. Otro por aquí. Y bueno, esta célula en especial, la plasmacitoide, es la que se dedica principalmente a la producción y liberación de interferón alfa. Entonces, si está disminuida esta línea celular, va a estar disminuida la producción de interferón alfa,
lo cual es muy importante para la respuesta que se desencadena cuando hay una infección viral. Inclusive esto, pues, se mencionaba en los artículos que tiene relación con que en los adultos mayores se llegue a presentar infecciones por influenza más severas. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí le das otro clic por otro. Ya. Bueno, ahí como vemos tenemos nuestra célula dendrítica con su receptor TLR y está ahí la bacteria, ¿no? La siguiente, por fin. Y bueno, ahí está. Y ahora se va a unir pues el antígeno, ¿no? En este caso estoy más o menos representando lo que sería el LPS, que es el lipopolisacárido que está presente en la pared celular de una bacteria. Y el receptor que suele ser afín a esto es el TLR4. Y entonces se da como la cascada de forma normal. Y el siguiente, porfis. Y entonces este que tenemos al final, que es el NF-κB, que es un factor de transcripción, se transloca del citoplasma al núcleo y entonces, otros dos, porfis, activa justamente la producción de citocinas proinflamatorias, como la interleucina 1 o la interleucina 8, pero se transcriben en su forma inactiva, que es interleucina 1 beta, y posteriormente se transforman, ¿no? O sea, se les retira esta fracción beta para que sean activas. Y bueno, posteriormente a esto, o bueno, más o menos como que al mismo tiempo, estos receptores también potencian la fagocitosis de estos antígenos para que, la siguiente porfis, otro, para que estos sean procesados y posteriormente, otro porfis, y posteriormente puedan presentarse, al igual que, como les había mencionado hace rato con los macrófagos, a través del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no? Entonces, la célula dendrítica, otro perfil, también expresa receptores como el CCR7, cuyos ligandos se producen en el nódulo linfático, como son CCL19 y CCL21, para que entonces la célula dendrítica, a través de los vasos sanguíneos y de los vasos linfáticos, llegue al nódulo y pueda activar al linfocito que tenemos aquí, ¿no? Sin embargo, en el caso de la inmunosenescencia, los cambios que se producen son los siguientes. Le das otro, por favor. Otro. Va a disminuir la función del TLR y no tanto su expresión, como les mencionaba, a diferencia de lo que ocurre con los macrófagos. Se va a afectar su señalización, es decir, toda esta vía que les coloqué ahí. Ningún artículo mencionaba exactamente cuál era el punto que se veía más afectado, pero muchos mencionaban que tenía que ver, que su relación era más con las cinasas, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos varias, entonces, pero ninguno mencionaba exactamente cuál era. Y como ya les había mencionado, los TLRs que se ven más afectados son aquellos que son superficiales, que más o menos son el TLR1, el 2 y el 4, los que más se mencionaban que se ha visto que están más afectados. El siguiente, por fin. Esto, bueno, va a afectar, además de la producción de citocinas proinflamatorias, también la capacidad de presentación de antígenos que tienen estas células. También su producción de coestimuladores, como son el CD80 y CD86, que se une a un receptor que tiene los linfocitos, que es el CTLA4, y entonces también afecta su producción de citocinas, como ya habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, la interleucina 12 y el interferón alfa. Otro perfil. También afecta su función de migración, porque va a disminuir la expresión de este receptor que les mencionaba hace un momento, el CCR7. Entonces tienen más dificultades en llegar a los nódulos linfáticos para poder activar al linfocito T virgen. Y ya no, creo que queda otro porfis. Sí, entonces se va a ver afectada la activación del linfocito T, lo cual es muy importante pues para poder modular y activar las respuestas adaptativas cuando son necesarias, ¿no? Lo que ya les mencionaba, está disminuido el CD80 y el CD86
y también la producción de interferón alfa, que también es un modulador muy importante en la respuesta que pueden tener los linfocitos T. Y otro. No, ¿le puedes regresar una, por favor? Hay otras vías que se ven afectadas aquí justamente con las células dendríticas, como son la vía de la PI3 sinasa y ¿qué otra cosa? No, creo que ya. Bueno, además de la fagocitosis, tiene otras funciones como endocitosis y micropinocitosis, y estas dos funciones también se ven disminuidas. Y creo que ya es lo más importante que se mencionaba de estas células. La siguiente, por favor. Y bueno, ahora sí vamos a hablar de las células que son las natural killer. Primero tenemos aquí pues esta célula, ¿no? Son natural killer porque ya están, o sea, justamente cuando nacen ya están listas para ejercer sus funciones, entonces por ello se les considera como células innatas. Se diferencian de los linfocitos citotóxicos porque estas tienen un CD3 negativo y son CD56 positivas. La siguiente, por fin. Ok. Su principal función es destruir precisamente células tumorales y células que estén infectadas por virus. Y también vamos a tener aquí dos tipos. ¿Sí le puedes hacer otros dos? Ok. Otro por fin. Tenemos estos dos tipos. Uno que es el Bright y uno que es el DIM. El Bright es un natural killer inmaduro y el DIM es un natural killer que ya es maduro. Ambos tienen dos funciones, ¿no? Citotóxica y producción de interferón gamma. Sin embargo, estos dos tipos, subtipos de células tienen como que tienen distintos grados de estas dos funciones. ¿Le puedes dar otros? Y ahí está. Y entonces, como pueden ver, la célula Bright es la que produce más interferón gamma y la célula DIM es la que tiene una función citotóxica pues más importante, ¿no? En general, el conteo total de células natural killer aumenta con la edad, a diferencia de lo que se va a observar más adelante con los linfocitos T y B. Sin embargo, de estas dos líneas celulares que tenemos aquí, las células Bright, que son las inmaduras, disminuyen, lo cual nos ocasionaría, si le das otro porfis. Ok, bueno. Y la célula que es la que principalmente aumenta en cuanto a su número, son las que son la tipo DIM. Entonces, sería una mayor respuesta citotóxica en general y una menor producción de interferón gamma al final de como resultado de esta inmunosenescencia. ¿Le das otro, por favor? Y bueno, esto es muy importante porque se ha observado que en aquellos pacientes que tienen disminución del conteo de natural killer, tienen mayor riesgo a tener infecciones. Entonces, lo que se mencionaba es que justamente este aumento en este tipo de células era como lo que compensaba y lo que ayudaba a que las infecciones virales no fueran tan severas en pacientes con las alteraciones que ya tienen en las otras células que ya les estuve mencionando. Otro por favor. Y también se ha demostrado la importancia de las células natural killer en el envejecimiento exitoso, ya que se han encontrado niveles muy elevados de estas células en pacientes que se consideran centenarios. Igual más adelante les van a hablar de ello. Y le puedes dar otro, porfis. Su citotoxicidad principalmente va a estar dada, bueno, la que está conservada, su función conservada va a estar dada por otro porfis. Por la citotoxicidad que es dependiente de anticuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Aquí les puse pues una célula que ya está infectada con el virus. Entonces, estas células que ya están infectadas con el virus empiezan a expresar ciertas proteínas, por así decirlo, en su membrana, que son reconocidas por anticuerpos, y los linfocitos NK tienen justamente receptores para esta porción FC, al igual que veíamos en los neutrófilos, y entonces esto desencadena que se activen e inicien su actividad citotóxica.
Habitualmente, o bueno, en personas más jóvenes, los linfocitos NK también tienen receptores que son activadores y receptores que son inhibidores. Sin embargo, conforme avanza la edad, se expresan menos receptores activadores y más receptores inhibidores. Los receptores activadores literalmente pues se activan cuando las células expresan ciertos tipos de proteínas, como podrían ser algunas presentadas con el complejo mayor histocompatibilidad, pero modificado, o sea, no el tipo 1 habitual, ¿no? Que podrían estar presentando las células normales. Y al contrario, estos receptores que son inhibidores se activan justamente cuando las células normales presentan este tipo de antígenos mediante el complejo mayor de histocompatibilidad 1, y justamente son inhibidores porque lo que hacen es evitar que la célula NK se active y desencadene su actividad citotóxica. Y esto pues va a ser muy importante justamente en los mecanismos de protección que tenemos para evitar el desarrollo de cáncer. La siguiente. Si tienen duda de algo me dicen. Y bueno, finalmente tenemos las células linfocíticas innatas o NKT, así las pueden encontrar. Otro porfis. Bueno, básicamente estas células tienen funciones tanto de células natural killer como de linfocitos T, pero lo que es importante aquí con ellas es que su receptor TCR es invariante. Esto que quiere decir que no puede hacer las modificaciones que hacen pues los linfocitos T normales, ¿no? Entonces, digamos que tienen limitado el reconocimiento que pueden realizar. Se dice que estas células compensan el deterioro que sí existe en la función de las células natural killer, porque a pesar de que les mencioné que son células que están aumentadas en cuanto a cantidad y que está preservada su función citotóxica y todo ello, sí presentan justamente limitaciones, ya que la mayor población son células maduras. El siguiente, por fin. Estas células principalmente van a producir interferón gamma, interleucina 4 e interleucina 17. Todas estas son moduladores de gran importancia justamente para la respuesta antiviral que puede desencadenarse. Otro porfis. Otro. Entonces van a estar modulando lo que es la respuesta adaptativa justamente. Y otro, y creo que ya. Que es justamente la respuesta que se da ante un insulto principalmente viral. Y la siguiente. Y bueno, aquí esta imagen me gustó bastante porque resume muy bien las funciones que se ven alteradas de todas las células que les estuve platicando. Espero que no me haya faltado ninguna, pero pues yo creo que con esto es con lo que nos podríamos quedar en general. Ahí menciona justamente qué funciones se ven disminuidas, y miren, justamente aquí está una imagen era un libro en el que se mencionaba que para ellos ya había reducción en el número de células dendríticas, aunque en los demás artículos que leí se mencionaba que esto no era así. Y bueno, solo que tengan alguna duda de esto, si no pasamos a la siguiente. Y bueno, esta palabra igual es muy importante, inflammaging, que literalmente es una inflamación crónica de bajo grado que se da en ausencia de un estímulo proveniente de algún patógeno, ¿no? O sea, una bacteria, un hongo, un virus. Entonces, este estado de inflamación crónica se debe a que aumentan las citocinas proinflamatorias, principalmente la interleucina 6, la interleucina 1 y el TNF-alfa, que es el factor de necrosis tumoral. Y ¿qué es lo que estaría ocasionando esta inflamación? Que pues justamente por la denominación que tiene, es como inflamación asociada con la edad, ¿no? Con el envejecimiento. Bueno, se dice que pudo haberse presentado una estimulación inicial por un patógeno, pero que posteriormente esta estimulación permanece y entonces se volvía crónica y por ello se perpetuaba este estado de inflamación. Otra es que sea inflamación secundaria
a residuos celulares justamente por la disfunción que comienzan a presentar las células de la inmunidad innata o aumento de la permeabilidad, bueno, aquí lo mencionaban como intestinal, pero era en general en mucosas, ¿no? Que esto pues facilitará la entrada de patógenos, que es lo que ya habíamos mencionado al principio con las barreras físicas. Y bueno, esto es muy importante porque esta inflamación condiciona al paciente mayor debilidad y mayor riesgo de una muerte temprana. También esto pues influye, digamos que potencializando la posibilidad de desarrollar enfermedad cardiovascular, degeneración macular, diabetes mellitus tipo 2, osteoporosis y cáncer. Y también más adelante vamos a ver que es muy importante qué tan severa es esta inflamación en el papel y en la repercusión que pueden tener en la respuesta a las vacunas, justamente en adultos mayores. Y ya. Y bueno, entonces ahora sí vamos a entrar como tal a lo que es una inmunidad adaptativa, que recordemos que tiene las características de se va a desarrollar con el tiempo, ¿no? O sea, no nacemos con ella per se, sino que sí tiene que haber... Perdone, me parece extraordinaria la otra parte. Esta es un poquito más difícil, pero ya vieron como sí que en 20 minutos no acabábamos, o sea, qué bueno que le dimos más, pero sí, se me hizo extraordinario, nada más que decirlo. Sigan, por favor, perdón. Ya, sin problema, doctor. Entonces, continuamos con la inmunidad adaptativa, que dentro de sus características, pues recordemos que una va a tener mucho mayor diversidad porque está codificada en la línea genética, ¿no? La segunda es que va a tener más especificidad y la otra que tiene memoria, a diferencia de la inmunidad innata. Y entonces algo súper importante es que esta inmunidad adaptativa, desde que nacemos, va a ser inmadura. Va a ir desarrollando a lo largo del tiempo, conforme nos vamos exponiendo a más antígenos, conforme se van adaptando nuevos sistemas, por ejemplo, en el sistema neuroendocrino inmunológico, ¿no? Que se van haciendo esta interacción entre hormonas, neurotransmisores, etcétera, que van a desarrollarse y establecerse a lo largo del tiempo. Hasta que llega el momento de la pubertad, en donde la literatura refiere que tiene su máximo desarrollo, para finalmente empezar a declinar hacia la vida adulta, que es lo que vamos a ver a continuación. Y entonces nuestros dos protagonistas van a ser los linfocitos T y los linfocitos B. Vamos a iniciar con los linfocitos T, pero para esto pues requiero que se acuerden un poquito de cómo es el mecanismo de activación de los linfocitos T y cómo se va a dar su proceso de diferenciación. Su diferenciación, recordemos que se da en el timo, es decir, es como su escuelita. Y entonces, este timo le va a enseñar como, mira, te vas a activar con estos antígenos que son extraños, pero estos que son propios no vas a tratar de no activarte, ¿no? O no te vas a activar idóneamente. Pero entonces necesitamos 3 señalizaciones. La primera es presentación del antígeno, la segunda va a ser una coestimulación y finalmente la tercera va a ser a través de citocinas. Entonces esto para que guarden como este tweet y entonces más adelante puedan entender más o menos a qué estamos haciendo referencia. Entonces, los linfocitos T, como les decía, ellos van a desarrollarse en la médula ósea, pero van a ir a la escuelita en el timo. Este timo les va a enseñar justamente qué sí deben reconocer y qué no deben reconocer. Resulta que este va a sufrir un proceso de involución, es decir, va a transformarse en tejido graso a lo largo o va a iniciar alrededor de un año. De tal forma que a los 45 años, el 90% del timo ya involucionó y a los 55 años, prácticamente la producción, o bueno, digamos que la graduación, por así decirlo, de linfocitos T es nula, o sea, casi nada. Y entonces, ¿esto cómo nos va a afectar? Si recuerdan, al timo llegan como células dobles negativas y cuando salen del timo, salen como células simple positivas que se llaman también como T-naive. ¿Por qué? Porque se llaman como linfocitos T vírgenes, o sea que apenas van a salir al mundo a conocer este antígeno para poder montar una respuesta. ¿Qué va a pasar con estas células? Pues que van a estar disminuidas. Entonces vean qué efecto va a tener, que ya no vamos a tener, estas células ya no van a tener la misma capacidad de poder reconocer antígenos que van a meterse al sistema inmune de nuestro adulto mayor, o bueno, el adulto mayor. Y entonces lo que pasa, o al contrario, va a ser que va a ser mucho más susceptible de sufrir o de poder enfermarse, por así decirlo, de diferentes microorganismos o diferentes agentes etiológicos. Otra cosa súper importante es que va a haber linfocitos o los linfocitos T de memoria van a estar aumentados. Si ustedes recuerdan, los linfocitos T de memoria son aquellos que quedan como residuos o remanentes de una infección previa que ya se había tenido y que justamente tienen esta capacidad de reaccionar de forma mucho más rápida ante un antígeno que ya se conocía previamente.
Y entonces, ahora sí vamos a esto de la presentación. O sea, ya vimos el primer paso que es, se sacan células, o sea, más bien, hay deficiencia de células para reconocer antígenos. Entonces, nuestra primera parte de la señalización y activación de linfocitos T está dañada. Ahora vamos a la segunda parte, que es la coestimulación. Para que una célula T se active, necesita de una APC. Y entonces va a haber un sitio en el cual van a interactuar moléculas. La que más nos impacta o la que más nos importa aquí va a ser esta, la CD28, cuyo ligando es CD80 que se va a encontrar en esta APC. Y entonces, ¿qué Oye, importancia tiene? nada más pregunta. ¿A qué edad empieza a qué edad acaba el desarrollo del timo? Que esa parte no me quedó muy claro. ¿Cómo? El timo, en general Ujú. los órganos linfoides, los que más tardan son los ganglios que se desarrollan, terminan a lo largo de los 2 años aproximadamente. El timo realmente desde que nacemos se ha visto que tienen una función, esto está medio random, yo lo sé, pero sí se ha visto que tiene una función desde el nacimiento y prácticamente termina su desarrollo, digamos, en esta intersección en el año. Ok, bueno, el timo empieza acaba su crecimiento, su desarrollo en la pubertad y de ahí empieza a involucionar. A los 50 años ya nada más quedan células, ¿eh? O Ok, sea que del nacimiento a la pubertad es su máximo, el pico es la pubertad y de ahí va para abajo. ok, ¿Ok? Eso es sí, que les quede claro, por favor. ok. Entonces, recapitulando esto, que es prácticamente de cómo va a ser una interacción entre esta coestimulación, se ha visto que en estas células hay una disminución de CD28, que CD28 es importante porque una, promueve la expresión de proteínas que son antiapoptóticas, entonces si no se expresan estas proteínas, pues obviamente vamos a tener una predisposición a que estos linfocitos pues hagan apoptosis. Y segundo, es que van a coestimular para que tengan una buena respuesta. Y si no hay CD28, no hay buena respuesta y no hay buen mecanismo de defensa. La otra que se ha visto es que hay una disminución de CD40 ligando, que se encuentra normalmente en las células APCs, y entonces lo que va a hacer es aumentar la expresión de CD80 a CD86, o sea, si ven, todo está muy relacionado y es como una cadena de retroalimentación positiva para que se pueda expresar más y entonces monte una mejor respuesta. Otra cosa importante es que va a inducir la expresión de AI, que se acuerdan para qué sirve esta enzima, que es una desaminasa de citidina inducida por activación, ¿no? ¿En qué proceso participa o para qué funciona? Bueno, esta resulta que es para la generación de la diversidad en los linfocitos B. Entonces, si no tenemos CD40 ligando, no hay una expresión de esta enzima o disminuye, pues lo que vamos a esperar es que haya una disminución en la diversidad de los anticuerpos generados por las células plasmáticas, ¿no? Eso lo vamos a ver mucho más a detalle más adelante, pero para que pues vayan como conceptualizando e integrando todo este conocimiento. Y entonces, pues nada más para reafirmar, hay una disminución o pérdida de CD28. Se ha visto que estas células de CD28 van a reconocer autoantígenos, lo cual hay una mayor predisposición a enfermedades autoinmunes. Y en el caso de CD40, va a haber una alteración en la activación de células APC y también va a haber alteración en la producción de células plasmáticas, es decir, las productoras de anticuerpos. La segunda parte de la señalización va a ser llevada a cabo por las citocinas. ¿Qué citocina? Principalmente la interleucina 2. Y entonces esta citocina va a estar disminuida. Si no está la interleucina 2, lo que vamos a ver es que normalmente no hay una proliferación. Y si no hay proliferación, digamos que no vamos a tener como suficientes células para poder montar una respuesta inmune adecuada contra los microorganismos que pues están haciendo una invasión per se al cuerpo, ¿no? Y otra cosa es que no se termina ahí, o sea, pues ya vimos, no se generan células que puedan reconocer. Segunda, su señalización va a estar, pues, como alterada. Y finalmente va a haber una hiporreactividad de estos linfocitos, porque como ya nos había comentado Dani, que es igual que sucede con las vías de fosfatasa que se encuentran en las células innatas o de la inmunidad innata, va a haber una alteración a nivel de la fosforilación en estas cadenas de señalización dentro de la PLC gamma 1, ¿no? Que va a tener que ver con el metabolismo del calcio y que van a activar finalmente estos 3 factores de transcripción que son NFAT, NF-kappa beta y el AP1. Y entonces, nada más para que como tengamos concepto, ¿para qué sirven estos factores de transcripción? El AP1
lo que nos va a ayudar a hacer es prácticamente la secreción de citocinas, esa es la más importante, específicamente la interleucina 2, y entonces acá podemos entender por qué no hay una buena proliferación, ¿no? También va a ayudar a la expresión de receptores y finalmente va a funcionar también, tiene una participación importante en la inducción de enzimas como la COX. Después, también el NF-kappa beta, lo más importante es que va a ser una supervivencia celular, también va a ser una organización y va a ser una activación de linfocitos. Vean cómo también está involucrado en la secreción de interleucina 2. Y el NFAT, que este es un regulador, este va a ser regulado por calcio y lo importante es que forma complejos con diferentes factores de transcripción, entre ellos pues vamos a encontrar a NF-kappa beta y es súper importante para la tolerancia, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver más adelante en autoinmunidad. Y otra cosa, ya que terminamos de ver per se de forma individual cómo se afecta un linfocito, ahora vamos a verlo de forma global. Resulta que en los adultos mayores hay una tendencia a tener una polarización de tipo TH2 a diferencia de la tipo TH1. ¿Alguien se acuerda para qué sirve la polarización TH2 o para qué, pues sí, para qué es específica, para qué nos sirve, etcétera? TH2 inflamatorio y TH1 promovía la inflamación, ¿no? Más o menos va por ahí, pero específicamente recordemos que los TH1 son para elementos intracelulares, o bueno, para, digamos, virus que, por ejemplo, necesitan del metabolismo de una célula para poder reproducirse y así. Entonces, lo que va a hacer es las TH1 van a combatir estos microorganismos que se meten a las células, principalmente. Las TH2 son para una defensa contra helmintos o contra parásitos. Y entonces, al ser una TH2 más aumentada, va a estar en un estado que sí es proinflamatorio, que va a estar producido por las interleucinas 4, la 5, la 13 y la 6, y la 8 también. Y entonces, esto tiene mucho más que ver con una respuesta humoral más que celular, que es la que promueve una TH1, y que esto va a ser súper importante para la respuesta, o bueno, más bien para que entendamos por qué las infecciones son mucho más graves y por qué pues hay menos respuesta. Y otra cosa, por ejemplo, en niños, adolescentes y adultos, digamos, pero adultos en la edad antes de llegar a adultos mayores, lo que vemos es que hay una población mucho mayor de linfocitos TCD4 comparados con una población de linfocitos TCD8. ¿Qué pasa en los adultos mayores? Los linfocitos TCD8 aumentan en número, mientras que los linfocitos TCD4, digamos, pues disminuyen. ¿Y esto a qué nos da paso? Aquí hay un fenotipo de riesgo inmunológico. ¿Por qué? Porque si recuerdan cómo es la vía o cuál es la función de estos linfocitos TCD8, que son citotóxicos y que secretan, aparte de que secretan granzimas y todo esto para detectar o para hacer como digamos hoyos en la célula que quieren destruir, también van a ser secretores de interferón gamma, que este interferón gamma activa los macrófagos por vía clásica y estos macrófagos activados por vía clásica secretan también interferón gamma, secretan también TNF-alfa, ¿no? Entonces, todo esto que hace un factor proinflamatorio y que se relaciona mucho con lo que nos hablaba Dani, ¿no? Entonces, de esto del inflaming. O sea, estar prácticamente sin un fenómeno asociado, es decir, sin que se tenga un patógeno, estar inflamado. Y ahora vamos a hablar de los linfocitos B. Estos linfocitos B van a disminuir aquellos que tienen la capacidad de reconocer los antígenos, que son antígenos exógenos. Y aquí, por ejemplo, es súper importante que recordemos que los linfocitos T necesitan dar el permiso a los linfocitos B para que estos puedan, digamos, convertirse en células plasmáticas y entonces empezar a producir anticuerpos o en todo caso, pues, montar una respuesta. Si recordamos, por ejemplo, esta es la maduración de un linfocito B que va a tener en la médula ósea, y entonces lo que se ha visto es que hay un aumento de estos linfocitos pre-B, que no llegan a ser linfocitos como tal, digamos, inmaduros, que tienen que irse al vaso, o sea, se quedan en estadio pre-B. Y otra cosa importante es que se ha visto que estos linfocitos, hay un aumento en los que son CD5 positivos. Esto, pues, los linfocitos CD5 positivos tienden a producir autoanticuerpos. Algo importantísimo es que per se si disminuye como los linfocitos B que responden a antígenos exógenos, la cantidad de anticuerpos que secreta cada célula plasmática no se va a ver disminuida.
Y entonces esto se relaciona mucho con que en los adultos mayores se ve un aumento de la concentración de inmunoglobulina M. Pues, ¿se acuerdan cuál es la inmunoglobulina más abundante en el suero de los humanos? La En el suero es la G. En general en todo el cuerpo humano sí es la A, pero en el suero sí es la G. Entonces lo que vemos es esto, o sea que nunca va a llegar a ser mayor que la IgG, pero sí hay un aumento en la concentración de IgM, que si se acuerdan la concentración de IgM es prácticamente del 1% comparada con todas las demás. Y entonces, ¿esto qué tiene de relevancia? Que hasta en el 85% de los adultos mayores vamos a poder encontrar una gamapatía monoclonal benigna. ¿Esto qué quiere decir? Que linfocitos B se están convirtiendo en células plasmáticas y que estas células plasmáticas están secretando un chorro de inmunoglobulinas, principalmente inmunoglobulina M e inmunoglobulina G, ¿no? Y que no son patológicas per se. O sea, para esto nota para que vean que si un paciente que está en edad pues adulta tiene mayor cantidad de inmunoglobulinas, no siempre significa que va a tener, por ejemplo, un mieloma, ¿no? O sea, tenemos que integrar muy bien la clínica para poder diagnosticar bien al paciente. Y aquí, por ejemplo, otra cosa súper interesante con los anticuerpos es que, por ejemplo, se hizo un estudio hecho por Bachman en 1934. Lo que él vio es que en los conejitos, que eran muy pequeños, les inyectaba, digamos, algún microorganismo y entonces lo que él veía es que los anticuerpos, después, claro, de que se hiciera toda esta reacción, hacían una aglutinación prácticamente perfecta, muy efectiva, pero que en los conejos, que ya son mayores, pues la aglutinación va a ser mucho menos eficiente. Y entonces, ¿esto a qué se debió o por qué? Resulta que aquí tenemos dos tipos de anticuerpos. Como pueden ver, en el lado derecho están los que reconocen, digamos, sustancias exógenas como microorganismos, etcétera. Y aquí del otro lado tenemos los que reconocen como sustancias que son, sustancias propias, digamos. Entonces, lo que se vio es que hay más concentración de estos anticuerpos que reaccionan contra lo propio y que pueden ser órgano-específicos o no órgano-específicos, como lo son el anti-DNA, que este no es órgano-específico, los anticuerpos antitiroglobulina y los anticuerpos anti-inmunoglobulina, que esto es otro paso para saber o integrar por qué los adultos mayores tienen como más predisposición a enfermedades autoinmunes. Y finalmente, ya casi terminamos. Yo sé que es too much de información, pero en esta parte básica... Ya que cambiaste de tema, entonces déjame repasar la parte de los linfocitos, que es la más importante. Evidentemente es muchísima información. Me gustó la foto del libro que sacó de la parte innata, pero vámonos con los linfocitos. Entonces, los linfocitos, ¿en qué? O sea, ¿qué es lo que cambia entre un linfocito T joven y un linfocito T de un adulto mayor? Una, que no hay linfocitos T vírgenes, que hay linfocitos T de memoria, que la otra no reconocen, tienen más dificultad para reconocer antígenos exógenos, que no hay o sea, que no tienen la misma capacidad de activación. Ok, mira, otra manera de resumirlo es que desaparecen los CD28 positivos, desaparecen, se vuelven CD28 negativos. Y esa es la diferencia exactamente entre uno de naive y uno experimentado. Se vuelven anecdóticos los CD naive. Entonces, ¿eso en qué te puede repercutir? Pues si no tienes como linfocitos T vírgenes que tengan la capacidad de reconocer un antígeno normal, pues obviamente no se puede montar una respuesta si el de reconocimiento está mal. Por eso es que baja la respuesta a vacunas. Por eso la vacuna de la influenza da protección del 70% en jóvenes y del 30% en adultos mayores. Es exactamente por esto. Y por eso es que se dice, porque los chinos no han sacado nada, que Sinovac y CanSino tienen baja respuesta en adultos mayores. Sí, igual eso de vacuna, vamos a hablarlo un poquito más adelante. Perfecto, muy bien, síguele. Esa es la parte que quería que... Y bueno, otra cosa, si ya prácticamente con esto terminamos la parte básica, o sea, la difícil, para ya después nada más poder integrarla. O sea, si entendimos como esto, ya lo demás va a ser súper fácil.
Entonces, después tenemos los centros germinales, que si recuerdan, pues se van a encontrar en el ganglio y lo que va a suceder aquí, pues prácticamente es la presentación de antígenos y cómo se monta una respuesta. En los adultos mayores lo que se ve es una atrofia de centros germinales, es decir, esta capacidad de llegar y presentarle a un linfocito B y que este forme como su centro germinal y que produzca anticuerpos, etcétera, se va a ver disminuida, porque recordemos que aquí en el centro germinal suceden dos procesos. Uno es la maduración de afinidad y otro es la generación de diversidad. Entonces estos procesos automáticamente pues se van a ver disminuidos. Y la otra es que va a haber disminución de células dendríticas foliculares, que estas son importantes para mantener el ambiente de citocinas y en general todo este ambiente para que los linfocitos B1 se desarrollen y monten una respuesta como muy importante. Algo, ya que hasta aquí hay alguna duda, esta es como la parte inmunológica ya básica. ¿Hasta aquí hay alguna como duda? Bueno, ahora vamos con la reparación del daño al DNA. ¿Qué pasa con esto? Algo importante, como nos dijo Dani, es que en el inflaming se van a ver especies reactivas de oxígeno y nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa en los adultos mayores? Que se vio que la mayor parte de la recombinación o digamos, la reparación del DNA se da mediante una recombinación homóloga. ¿Esto qué quiere decir? Si estas especies reactivas de oxígeno y nitrógeno dañan demasiado el DNA, lo que va a hacer el cromosoma roto es que se va a emparejar con su cromosoma homólogo y entonces la región dañada se va a reemplazar por una recombinación usando secuencias de su cromosoma homólogo, como podemos ver acá. ¿Y esto para qué me sirve o qué onda? Pues esto resulta que es muy dependiente del tejido en el que se encuentren. O sea, en pulmones y en fibroblastos, como ya lo hemos visto en clases anteriores, van a tener una mayor capacidad, mientras que los astrocitos y las células cardíacas, pues esta recombinación homóloga no sucede tanto. Y esto se relaciona mucho con lo que nos mencionaba Monse y con lo que nos mencionaba el doctor, de pues estas alteraciones y una disminución en la función de estas células. Resulta que conforme pasa el tiempo, esta eficiencia de este método de recombinación va a disminuir y entonces se va a ver la necesidad de ocupar otros métodos de recombinación, pero que son mucho menos eficientes. Y entonces esto va a determinar que se dé una inestabilidad genómica, lo cual predispone a un riesgo de cáncer. Entonces, aquí pues otro para que lo integremos más adelante. Algo que se me hizo súper importante es que estos autores en su discusión mencionan, o sea, nosotros tenemos esta investigación, pero tenemos que tomar en cuenta que la dieta, los fármacos y los factores ambientales de las personas en el envejecimiento nunca son las mismas. Entonces, el proceso de envejecimiento prácticamente es un método más bien un proceso muy heterogéneo que nunca podemos hacer aseveración de que sucede de la misma forma. Solamente pues esa mención. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de justamente el impacto que tiene la inmunosenescencia en la respuesta que tendrá un adulto mayor a las vacunas. La siguiente, porfis. Ok. Bueno, como ya estuvimos viendo conmigo y con Jime, la inmunosenescencia finalmente es un deterioro en la función del sistema inmunitario, ¿no? Aunque es un proceso, como ya les había mencionado, inevitable y que pues se presenta justamente con el envejecimiento, sí ocasiona alteraciones en las respuestas que normalmente estarían ocurriendo en un paciente joven, ¿no? Bueno, cuando se compara un paciente de la tercera edad con un paciente más joven. Entonces, deteriora justamente la respuesta a las vacunas. Digo, en los artículos principalmente se menciona la respuesta a vacunas como influenza, herpes zóster, la neumocócica y también para tétanos y difteria. Este efecto, ¿por qué se da? Bueno, por justamente todas las alteraciones que ya hemos estado revisando. Principalmente, bueno, en primera instancia, la célula presentadora de antígeno profesional, que es la célula dendrítica, como ya vimos, está afectado todo su mecanismo a través del cual habitualmente está presentando los antígenos a los linfocitos. Entonces, pues ya desde ahí, pues tenemos esta situación. Posteriormente, justamente lo que estábamos mencionando, ya no existe una población de linfocitos T-naive o vírgenes que entonces justamente hagan esta interacción con la célula dendrítica y entonces reconozcan el nuevo antígeno y monten la respuesta adaptativa que ya estuvimos viendo con Jime. Y de igual forma, los linfocitos B tampoco van a estar disponibles para responder a este estímulo, ¿no?
Entonces, pues todo esto repercute en justamente establecer esta memoria ante el antígeno que se está presentando, que pues sería lo que viene en la vacuna. Lo que ya les estuve mencionando, el inflammaging, entre más elevado sea el grado de inflamación, más deteriorada se ve la respuesta a la vacuna. No se sabe exactamente cuál es el mecanismo directo que afecta a la respuesta que se que se desencadene por la vacuna. Sin embargo, este estado es básicamente pues un estado de inflamación crónico y finalmente ocasiona una desregulación del sistema inmunitario, no solamente innato, sino también adaptativo por esta activación del innato, que de cierta forma igual estaría activando a la parte adaptativa, pero de una forma inadecuada o no de la forma habitual, ¿no? Entonces, todo ello es lo que se mencionaba que posiblemente sea la razón por la cual este estado proinflamatorio esté repercutiendo en justamente esta respuesta. Y otro punto importante es que también se presentan alteraciones estructurales en los nódulos linfáticos. Entonces, pues esto también afecta el hecho del contacto que puedan tener las células dendríticas o las demás células presentadoras de antígeno, justamente con los linfocitos, que estarían montando la respuesta para obtener memoria, ¿no? Ante dicho antígeno. Y bueno, finalmente, como las propuestas que se han hecho para poder hacer algo al respecto, es el uso de adyuvantes. Si no mal recuerdo, es una vacuna de influenza justamente con un adyuvante, pero únicamente está disponible, bueno, en el artículo mencionaba eso, en Australia y en Reino Unido. También se ha intentado hacer vacunas que tengan una dosis más elevada del antígeno, o también se ha intentado vacunas que tengan rutas alternativas al habitual, ¿no? Que es la inyección. Entonces, si no me recuerdo, era como dar vacunas que fueran por vía oral. No sé si tengan alguna duda o si nos faltó algo, doctor, de esto, pero pues básicamente es eso, ¿no? No, Integrar. está más que completo. O sea, está más que completo. Ok. Y más o menos, ¿eh? Porque herpes zóster, sí, de hecho, herpes zóster, hay dos tipos de este herpes zóster, dos tipos de vacuna, ¿la conocen? La verdad no me acuerdo. Si lo leí, no me acuerdo. Mira, hay dos, está el Shingrix y Sostivax. Sostivax es la que llegó a México, es una sola dosis y sí, tiene una eficacia del 50%. Y la Shingrix son dos vacunas y tiene eficacia del 90%. Neumocócica, por eso es que se pone después de los 60 años, 65 años, se pone la de 13 y luego la de 23. Y tétanos y difteria, también sí, se tienen que estar repitiendo cada 10 años, por lo mismo, Ujú. ¿no? Pero sí, pues muy bien, ¿eh? La verdad es que creo que justamente para el nivel que es pregrado, esta clase se dio como se tenía que dar. Así que muy bien. Ok, todavía tenemos otras cosas importantes. Ok. Justamente esta parte de la evaluación, no hay valores como tal establecidos que nos digan, ¿no? O sea, no sé, si tienes este conteo de natural killers, ya tienes inmunosenescencia. Eso no está establecido. Sin embargo, también tenemos que tener en cuenta que existe la posibilidad de que los pacientes tengan ciertas enfermedades inmunitarias, ¿no? Y entonces, si bien la clínica no va a ser la misma, los parámetros en laboratorio sí suelen tener más o menos los valores semejantes en adultos mayores que que en adultos jóvenes. ¿En qué pacientes tendríamos que realizar estas pruebas que ahorita les voy a mencionar? En casos que tengan infecciones recurrentes, inusuales, que sean infecciones muy severas o de una duración muy prolongada y que también se presenten complicaciones tempranas y también o secuelas que igual se presenten de forma más temprana a lo esperado y por un tiempo prolongado. Esta combinación de que un paciente presente infección, una enfermedad autoinmune y también alguna alteración maligna, pues igual nos tiene que hacer sospechar en que
no se trate justamente de los cambios normales que tendría el sistema inmunitario al envejecer. Y otros que nos pueden hacer pensar en que tal vez el paciente amerite una evaluación más profunda es justamente que presenten mala absorción, diarrea crónica y retraso en la reparación de algunas heridas. La siguiente. Y bueno, la valoración va a estar principalmente compuesta por estos resultados que podemos obtener del laboratorio y es muy importante complementarlo con una valoración nutricional. Ahorita vamos a mencionar por qué esto es importante. Al paciente se le tiene que solicitar creatinina sérica, electrolitos séricos, pruebas de función hepática, glucosa en sangre, todo ello pues es un poco general. También en el urianálisis la proteinuria y proteínas séricas, justamente porque medir la concentración de esas proteínas como albúmina, bueno, la parte de prealbúmina. El colesterol, pues, está relacionado, lo puse aquí porque está relacionado justamente con esta parte de que pueden ser valores que se encuentren alterados, o sea, disminuidos, en pacientes que tengan malnutrición. Y la malnutrición es una causa, digamos, secundaria de una inmunodeficiencia. Entonces, por ello es importante buscar identificarla, ¿no? O descartarla. También hay que medir los valores de inmunoglobulinas, como ya estuvimos viendo con Jime, y realizar un conteo de linfocitos, ¿no? Y también verificar cuál es el conteo de cada, de los diferentes linfocitos, ¿no? Linfocitos T, B y de los natural killer. Entonces, por eso es importante complementar esta valoración con la biometría hemática, con la química sanguínea, con el urianálisis, junto con la valoración nutricional para tener justamente esta integración del paciente. La siguiente. Y bueno, nada más para mencionar rápidamente estas causas que pues son como que las que más se mencionan. Yo creo que ya, aquí dejamos la clase y ya nos pasamos por 1 hora 10 minutos y se tocaron los puntos que se tenían que tocar. ¿Qué tanto les falta? Pues nada más de esto era una tabla y después mencionábamos como algunas consecuencias, que bueno, ya lo estuvimos mencionando, ¿no? Sí, El mayor riesgo de sí. infecciones, la malignidad y Bien, todo eso. si quieren, presentas a sus compañeros, yo me tengo que retirar, ¿no? Pero se tocaron los puntos de la clase, lo cual me deja a mí satisfecho, ¿ok? Sí, Sí, doctor, doctor. está Me bien. gustó mucho toda esta presentación, me gustó muchísimo. No sé cómo están viendo si quieren, cómo han visto pues hasta ahorita las clases, ¿cómo las han visto?